Ahora vamos con la sesión de La Pyme Conectada. Tenemos un expositor que cuenta con más de 30 años de experiencia. Actualmente impulsa iniciativas que ofrezcan soluciones a retos con alto nivel de complejidad a través de la innovación y tecnologías disruptivas. Es un activo promotor del Internet de las cosas blockchain, design thinking e industria 4.0 a instituciones empresariales, gubernamentales y académicas para optimizar sus procesos. Él es Ricardo Medina. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Qué bueno poder compartir este espacio virtual con todos ustedes en este contexto en el que nos encontramos, en el inolvidable va a ser, yo creo, 2020 y pues qué bueno que se dan estos espacios. Muchas gracias al Foro Digital PYME 2020 por propiciar este tipo de espacios que nos permiten repensar muchísimas de las cosas que hacemos cotidianamente en nuestras organizaciones. Yo quiero hablarles, nosotros, la organización para la cual colabora su servidor, somos tecnólogos fundamentalmente, pero nos enfocamos a la gestión de la tecnología como habilitador de negocios. Y en este caso, en esta ocasión yo quisiera intercambiar ideas, ponerlas a su gentil consideración en referencia a la pyme conectada, que ahora, bueno, ha sido una premisa que nos impelió a muchos de nosotros a tener que rehacer y reestructurar muchas de las actividades cotidianas a través de este tipo de mecanismos digitales y de conectividad. ¿A quién vamos dirigidos? Bueno, vamos a todos aquellas personas, propietarios, empleados, colaboradores, que de alguna forma se han visto afectados por el contexto 2020 y que deben reinventarse digitalmente. Ustedes dirán, bueno, prácticamente todos nos hemos visto de alguna forma afectados por este famosísimo contexto 2020 y yo creo que es una consecuencia lógica el que todos tengamos que reinventarnos digitalmente. Imagínense que empezamos a mapear a un alto nivel todo lo que nos está ocurriendo, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos visto. Si ustedes se fijan, caballeros, damas, el contexto 20 nos va a presentar y nos está presentando varios retos alineados, algunos simultáneos, pues vamos a tener que ir enfrentando poco a poco. El primero, por supuesto, y con una prioridad altísima es el impacto en salud, ¿no? Todos tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros socios, a nuestros empleados, a nuestros proveedores, a nuestros clientes. El segundo impacto, que yo creo que va a tener una enorme prioridad en tanto ya podamos solventar el primer impacto, es el empresarial y el económico. Después van a venir otros, el impacto social, ustedes saben, muchos colegas se están quedando en el desempleo, el impacto académico, no estábamos preparados, aunque el e-learning existía ya desde hace muchos años, no estábamos preparados para de repente migrar a un sistema completamente en línea, el impacto en gobiernos. Entonces, si me lo permiten, aparte de enfocarnos, desde luego, sin descuidar la parte de salud, veamos qué podemos hacer en el rubro del impacto empresarial económico. Y en particular, como bien se enfoca en el foro, hablemos de las pymes. Ustedes saben que el tamaño de nuestra economía es el 15º a nivel mundial y las pymes de ese 15º lugar representan el 72% del empleo que se provee en este país y se contribuye con la mitad, aproximadamente más de la mitad del Producto Interno Bruto en nuestro queridísimo país. De forma que, caballeros, damas, ¿cómo lo abordamos? Yo creo que su servidor ya tiene más de 30 años en el mercado y yo creo que a pocos, si no es que a si no es que a nadie, nos había tocado un contexto tan complejo para poder replantear mucho de este tipo de cosas, ¿no? De ahí que viene que el asunto de la reinvención digital específicamente para las pymes conectadas, puede ser una de las alternativas que se vean como realmente
tangibles y con viabilidad en el momento en que estamos haciendo todo este tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, partamos del hecho de que todos tenemos que reinventarnos digitalmente. La señora que me vende comida aquí afuera se reinventa digitalmente. Ahora recibe pedidos por WhatsApp, se promueve por WhatsApp, les avisa a sus clientes que sigue proporcionando servicio. Y en este caso hay varias formas en las que nosotros podemos afrontar el nuevo paradigma. La primera es no hacer nada, que yo creo que es el peor de los escenarios. La segunda es hacerlo empírica o orgánicamente. Pocos de nosotros, yo creo que muy pocos de nosotros nos imaginamos lo que nos iba a pasar y muchos menos estábamos preparados para este contexto. Y la tercera cosa que proponemos y que creo que es algo que puede ser viable en este respecto es hacer una reinvención digital de nuestras organizaciones y de nuestras pymes, ¿no? A su servidor, y estoy seguro que también a ustedes, caballeros, damas, todos los días cuando abrimos nuestras laptops y nuestras computadoras y empezamos a trabajar, nos llegan 3,5 kilos de correos electrónicos con estrategias de cómo superar el asunto del COVID, con ciberseguridad, liderazgo, la empresa post-COVID, cadenas de suministro, todo este tipo de elementos que realmente pues son importantes. Sin embargo, y puede ser información muy valiosa, yo reconozco que mucho de esto es información muy valiosa, sin embargo, mucho de esto es información inconexa, desestructurada y poco organizada en un contexto de una organización. De forma que lo que hicimos fue en conjunto con un grupo de expertos, fue decir, bueno, ¿cómo le ayudamos al tejido empresarial de nuestro país, en particular a las pymes, a entender, a adaptarse, a operar y a superar este contexto 2020? Y queremos ir de la información al conocimiento a la imaginación en este sentido, ¿no? Entonces, lo que hicimos desde hace ya varios meses, caballeros, damas, y es lo que queremos compartir con ustedes en este entorno de la pyme conectada, es todos los correos, todos los seminarios, todos los webinars que en lo individual, reitero, son muy buenos y en lo general están estructurados en un esquema apropiado para una empresa. Muchos de ellos, por supuesto, no todos, están inconexos. Los agrupamos en 8 cajitas: liderazgo, planeación, autodiagnóstico, innovación, modelos diferenciados de negocio, la pyme conectada, tecnología disruptiva, capital humano y reinvención digital a través del diseño y la consultoría de los proyectos. Es un amplio marco de actividades que estamos sugiriendo que se realicen y por ello nos vamos a centrar en el tema que nos ocupa tan atinadamente en esta ocasión, que es la pyme conectada. No obstante, me gustaría enfatizar qué significa adaptarnos al nuevo normal. Yo creo que, aunque lo hemos visto ya en varias ocasiones y muy reiteradamente este énfasis, ¿qué significa el nuevo normal? No se van a adaptar, el nuevo normal no se va a incorporar el más grande, el más ágil, el que tenga más dinero. Se va a incorporar el que mejor se adapte, el que mejor establezca las operaciones de su organización, de su pyme, de su empresa, de su gobierno, de su entidad económica, a través de canales digitales. Esto va a durar un buen rato y yo creo que si nos centramos en la pyme conectada, va a ser un tema bien, bien interesante. Y en particular de la pyme conectada, vamos a hablar de las dinámicas con el home office, que por supuesto muchos de nosotros estamos ahorita inmersos y que nos agarró también en medio de este tipo de contexto. De forma que lo primero que analizamos es el liderazgo. ¿Por qué hablarle al líder? Porque el líder toma decisiones. El líder es quien debe de estar más preocupado por llevar a un muy buen puerto, a un puerto de supervivencia, de evolución, de continuidad a su organización. Y pasamos a tener esquemas jerárquicos y verticales a decisiones funcionales y estratégicas en cada una de las etapas de la planeación que nosotros querramos hacer. Algo importantísimo, caballeros, damas, lo representa el autodiagnóstico. El autodiagnóstico que realizamos para saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y esto, por supuesto, nos da un
punto de partida para entender qué tenemos que hacer en este contexto. Dicen los expertos en planeación, si me lo permiten, que podemos ahora perfilar 5 posibles escenarios en este 2020. El primero es reaccionar. Nos cae el COVID, cerramos todas las puertas de las organizaciones en aras de preservar la salud de nuestro ecosistema. Y bueno, tenemos que tomar algunas acciones primarias en este respecto, ¿no? Después, muchos de nosotros estamos en este asunto, todavía no podemos reincorporarnos apropiadamente al regreso de las actividades y de las operaciones, y estamos en una etapa de resiliencia. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. ¿Cuánto vamos a aguantar? No lo sabemos. Tenemos que cuidar el flujo, la cadena de suministro, tenemos que enfrentar la disminución de los ingresos, y en algún momento vamos a regresar. En algún momento vamos a repensar nuestro negocio y en algún momento vamos a volver a crecer. Pero en esta ocasión, los expertos le llaman planeación para el manejo de la crisis a las 3 primeros estadios. Yo quisiera que, caballeros, damas, hiciéramos un mapeo, un ejercicio conforme va avanzando la plática y que ustedes seleccionasen en cuál estadio están ustedes. Nosotros como organización, como PYME, su servidor colabora en una PYME, estamos en la etapa de resiliencia. Todavía muchos de nuestros ingresos están detenidos porque nuestros clientes están detenidos, porque los clientes del cliente están detenidos y estamos en una etapa de ver cuánto vamos a aguantar. El asunto es cómo superamos esta etapa adecuadamente y cómo nos incorporamos a una estrategia de regreso a las actividades. Déjenme comentarles también que mucho de la tecnología, yo difícilmente me animo a hablar de tecnología sin hablar de innovación. Todos tenemos, caballeros, damas, un amigo, una amiga que teníamos muchos años de conocerlos y la vemos con simpatía, lo vemos con simpatía a este amigo y quedamos de invitarlos a cenar hace muchos años y no lo hemos hecho. ¿Y saben qué, caballeros, damas? Si hubiéramos invitado a cenar a la casa, a la innovación desde hace años, el contexto 2020 no hubiera sido tan severo con nosotros como si hubiéramos establecido estas estrategias de innovación. Entonces, innovación es un tema muy cliché y creo que si lo abordamos desde un punto de vista sistémico y muy pragmático, podríamos pensar que la innovación es una mejora o cambio para agregar valor. ¿Y por qué lo precedemos al asunto de la PYME conectada? Porque no podemos incorporar tecnología si no innovamos, si no agregamos valor, si no establecemos reglas de mejora en nuestras operaciones cotidianas en este respecto. De forma que, dicho eso, ¿qué tiene que ver el asunto de la PYME conectada en todo este contexto? Bueno, tiene mucho que ver en este respecto. ¿Para qué conectamos a nuestra organización? Para interactuar con clientes, para interactuar con proveedores, para interactuar con empleados, para interactuar con socios, para muchísimas cosas. Y estas competencias de la PYME conectado, y ustedes saben de competencias, se presentan en capacidades de negocio y en capacidades tecnológicas. De forma que para eso, pragmáticamente, requerimos que nuestra PYME esté conectada. Y el asunto no es trivial. No podemos establecer estrategias de innovación, caballeros, damas, si no contamos con una buena estrategia de cómo conectar, cómo operar nuestra organización en este nuevo contexto de reinvención digital a través de la conectividad con una PYME conectada. Es la base. Yo he tenido la oportunidad de colaborar y de atender empresas relativamente grandes, relativamente medianas, que nos sostentan como líderes indiscutibles en los rubros y su Internet es volátil. A veces tienen, a veces no. Y eso tiene que ser considerado como uno de los retos principales para que nosotros pudiéramos considerar que nuestra organización es parte de una iniciativa que pudiera funcionar como un receptor de estrategias de innovación, de transformación digital o de industria 4.0. De forma que, si me lo permiten, platiquemos un tanto sobre el perfil de la PYME conectada. Hacia dentro de la empresa tenemos que ver muchas cosas. Muy probablemente algunos de ustedes tengan sus oficinas cerradas en estos momentos. Tenemos que ver asuntos de conectividad,
tenemos que ver asuntos de ERP, CRMs, que son software que nos permiten manejar operaciones con clientes o operaciones internas, las redes sociales que llegaron para quedarse hace algunos años, el comercio electrónico cada vez con más énfasis en este respecto, pasando por esquemas de seguridad y colaboración, documentos en línea, aplicaciones en línea. Ustedes algunos están muy familiarizados con las apps y nos preguntamos, ¿y por qué mi empresa no tiene una app? Bueno, hay que ver muchos contextos en este respecto, con una estrategia de datos. Yo creo que cada vez más todas las organizaciones, no importa el tamaño, se van a mover a una estrategia de datos y en particular, como ustedes verán, es un tema bastante amplio. En particular me gustaría enfocarme al teletrabajo. ¿Por qué? Porque lo vivimos día a día y muchos nos preguntamos, no es tan trivial como decirles a nuestros colaboradores, vete a trabajar a tu casa. Tiene un trasfondo, nos quejamos de que el internet está muy lento, nos quejamos de que las aplicaciones no necesariamente operan bien, nos quejamos de muchos de este tipo de contextos, pero todo tiene una explicación racional. Entonces, dentro de este contexto, caballeros, damas, si me lo permiten, enfoquémonos en la pyme conectada desde el punto de vista del teletrabajo y vamos a ver cosas bien interesantes. Entonces, habíamos mencionado que la pyme conectada tiene dos tipos de capacidades, las capacidades de negocios y las capacidades tecnológicas. Evidentemente, todo este contexto de la pyme conectada tiene que servir para que sigamos procurando el traer ingresos a nuestra organización. Todos nos nutrimos el ingreso que nosotros traemos a nuestras organizaciones y sin ese ingreso morimos de inanición. La organización, la pyme, nuestros empleos que generamos se mueren de inanición. De forma que todo lo enfocamos en este sentido para acelerar la innovación, para transformar la experiencia del cliente, para ahorrar costos, o subo los ingresos o bajo los costos o las dos. Generamos nuevas oportunidades de negocio con nuevos productos y servicios. Y créanme, esto no tiene que ver con el tamaño de la organización. Todos tenemos la posibilidad de empezar a generar este tipo de posibilidades. Tenemos que hacer de los datos que nos provee nuestro negocio una inteligencia operacional y empezar a analizar este tipo de nuevas alternativas y, por supuesto, tener una fuerza de trabajo empoderada a través del home office. Las capacidades tecnológicas también son amplias, son interesantes, no son triviales si consideran que la tecnología va a ser la mejor aliada, una de las mejores aliadas de nuestra organización para superar este contexto y muy probablemente muchas de las prácticas que adoptemos ya no las dejemos, también tenemos que considerar muchísimos de estos elementos. Así que si me lo permiten, caballeros, damas, enfoquémonos en la pyme conectada, en particular en el concepto del home office, que es mucho de lo que estamos realizando. Su servidor ya tiene muchos años practicando el home office en distintos contextos, en distintos escenarios para distintas organizaciones. Y realmente yo les diría que no es tan simple como decirle a la gente, vete a trabajar a tu casa. Hay cosas que considerar en este respecto. Y hay tecnología que tiene que influir notablemente en este tipo de entornos. El equipo de cómputo, los canales de mercadotecnia, las impresoras, la productividad, cosas que ustedes no necesariamente podríamos estar imaginándonos, son importantes al momento en que mandamos a nuestra gente a trabajar en el home office. Hablemos de su laptop. Yo soy tecnólogo, siempre me ha gustado tener una laptop relativamente con buenas capacidades y me doy cuenta que muchos de mis colegas con los que interactúo presentan áreas de oportunidad en ese respecto. ¿Qué tipo de laptop ustedes requieren utilizar para ustedes, para su gente en su entorno laboral, particularmente en home office? Depende de lo que quieran hacer, ¿no? Si ustedes quieren solamente, por ejemplo, esquemas de Zoom, esquemas de Office, búsquedas en Internet, interacción con este tipo de sistemas, no podríamos requerir más que un equipo con medianas capacidades. Algo importantísimo
que me dejó de experiencia el aprendizaje en este tipo de contextos es el peso de la laptop, particularmente cuando estamos moviéndonos en este trajín de actividades, ¿no? Una laptop de 3, 4 kilos pudiera ser un factor importante para el desempeño en un esquema de home office. Una laptop de 2 kilos, 2 kilos y medio, yo creo que sería muy bueno en este respecto. Caballeros, damas, ¿qué suite de ofimática ustedes manejan? La que ustedes gusten. La de Microsoft, la de Google, la de software libre, la que ustedes gustan. Mi recomendación después de 25 años de trabajar en home office, seleccionen una, la que ustedes quieran, la que ustedes gusten, para toda su organización. Yo creo que es más fácil que ustedes interactúen entre su propio línea de equipo directo si tienen la estandarización de uno de estos programas de ofimática. Y ahora se ha puesto muy de moda el asunto de los programas de videoconferencias. También, respetuosamente, podemos encontrar 5 o 6 programas en la actualidad en el mercado. Mi sugerencia es que adopten uno de ellos estandarizado y que procuren que toda su gente se comunique a través de esto. ¿Saben por qué? Porque se especializan las competencias en este sentido, ¿no? Y esto nos ha motivado. Mis niños que están ahorita en la primaria, mis niños tienen que utilizar este tipo de canales para tomar sus clases. Esto llegó, creo yo, para quedarse. Así es que vale la pena darle una revisada y estandarizarlo desde este punto de vista. La nube creo que todavía es un aspecto de tecnología en la pyme conectada, caballeros, damas, que todavía no dimensionamos exactamente qué es lo que el alcance que pudiéramos tener en este respecto. Déjenme ponerles un ejemplo que pudiera considerar por qué incorporarse a la nube. Hace algunos años, no, un par de años, a su servidor se le perdió una laptop. Después la recuperé, pero se me perdió una laptop. La bondad de la nube me permitió conseguir otra laptop distinta de otro prestada, de otro usuario, etcétera, etcétera. Me conecté a internet y mis archivos, todos, absolutamente todos, estaban ahí. Entonces ya no depende de que mi equipo tenga los archivos correspondientes en el disco duro, ya podemos tener un esquema de replicación de nuestros directorios, de nuestros archivos, de nuestros documentos en la nube, y eso, créanme, es una gran garantía de tranquilidad al momento en que algo nos ocurre en nuestro equipamiento. Entonces, mi recomendación nuevamente respetuosa y muy humildemente hacia ustedes, consideren la práctica de abordar la nube como un esquema de respaldo, ¿no? Y por supuesto, ahora estamos remotos. Los calendarios compartidos para nuestro equipo por supuesto que nos permiten ver en qué momento le ponemos una cita, una consulta con un cliente, una visita virtual ahora con todo este tipo de entornos para darle continuidad a nuestros negocios. Los contactos también. Es muy bueno tener todos los contactos de la organización centralizados. Son activos de los que viven las empresas, caballeros, damas. Sería muy bueno tener un esquema en el cual todos nosotros podemos tener este tipo de información que nuevamente son activos de la organización en un esquema en la nube. La telefonía es algo interesante y a lo largo de los años uno se va dando cuenta de cómo operar este tipo de circunstancias, ¿no? Por mucho, me parece que el teléfono celular es el medio de comunicación preferido. Yo le sugeriría, no se use el teléfono particular para situaciones de trabajo. Imagínense, se proporciona aún en esquema de pyme conectado de home office, se lo damos a un cliente
tiene una urgencia el domingo a las 12 de la noche. Y bueno, yo creo que son situaciones que tenemos que tener muy independientes, cada quien en cada contexto en su debido canal de comunicación, ¿no? Entonces, la sugerencia nuevamente es que nos enfoquemos a medios de comunicación estándares que se definan dentro de la organización. Otras cosas que podrían tener, impresoras, copiadoras, algo tan interesante como la ergonomía y la comunidad una silla tan simple como eso, aunque no es tecnología, tan simple como eso, en un lugar en el que voy a estar 8 horas conectado, estoy seguro que en la oficina tengo una buena silla, pero en la casa no estoy tan seguro que así ocurre. Entonces también son cosas que podemos considerar en este sentido. Yo sugiero también mucha prudencia en el uso de los programas de mensajería para asuntos de comunicación inmediata. Evidentemente tiene una gran aplicabilidad, todos los usamos. Sin embargo, la volatilidad de la información que se intercambia a través de este tipo de canales me preocupa. Ponemos una nota, ponemos un testimonio, ponemos un contacto a través de WhatsApp y se va a lo largo de los días y difícilmente podemos volver a visualizarlo. Entonces, es muy útil el uso de este tipo de situaciones, pero también hay que usarlo con prudencia en el término de la utilización en el contexto de una organización. Y hablemos de la conexión a Internet, caballeros, damas. Yo estoy seguro que casi todos nosotros nos quejamos de que no funciona el Internet en muchos de los contextos. Puede ser que sí, pero mucho puede ser responsabilidad del proveedor y mucho puede ser un mal cálculo de nosotros. Déjenme explicarme. Si yo tengo en mi casa contratados 10 megas, 20 megas, no lo sé. Esos megas son un tubo por el que pasa cierta cantidad de datos. Si yo tengo en la tarde a 2 adolescentes y 3 computadoras conectadas, pretendiendo conectarse a un evento en Zoom y los adolescentes conectados a sus sistemas de videojuegos, los 20 megas no van a alcanzar, caballeros, damas. Calculen 10 megas por cada computadora, más o menos. Hay estudios un poquito más precisos, pero cada que ustedes utilizan y quieren un buen desempeño para una televisión, para un videojuego o para una computadora realizando una actividad de videoconferencia, calculen unos 10 megas por cada dispositivo. Entonces, no nos debe de sorprender si en cierto momento nosotros contratamos 20 megas, tenemos 5 dispositivos conectados y el sistema no se da abasto para la velocidad que nosotros deseáramos. Entonces, no es trivial tampoco este tipo de circunstancias, ¿no? Hay tablas en las que podemos esperar qué es lo que nosotros vamos a estar realizando. Imagínense, ya en la tarde los hijos salen de clases, pero nosotros seguimos trabajando. Tenemos actividades, conferencias a las 6, 7 de la noche el resto de la familia se conecta a otro tipo de actividades, videojuegos, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Es notable que el tubo por el cual nosotros contratamos en nuestra casa tenga una disminución de eficiencia, de desempeño, y eso también lo tenemos que considerar. No podemos hablar, caballeros, damas, de la pyme conectada sin hablar de la seguridad. La seguridad es importantísimo en este respecto. Y déjenme darles una mala noticia. Cuando nosotros decimos, es que me hackearon mi Facebook, lo más probable, caballeros, damas, no es que hayan hackeado Facebook. Hay esquemas ya muy robustos, por ejemplo, para Office, para Gmail, para Facebook, para Twitter. Sí puede haber retos internos, pero el factor más probable por el cual se presenta un hackeo es por el descuido del usuario. Déjenme ponerles un ejemplo muy simple. Hay muchos ejemplos, pero déjenme ponerles uno muy simple. Yo estoy seguro que ustedes están conectados o suscritos a Twitter, a Facebook, a Google, a Netflix, a N servicios. Y si yo les preguntase cuántos usuarios y passwords distintos tienen
para cada uno de estos elementos, difícilmente tenemos uno diferente en este respecto. Entonces, imagínense, yo pongo mi usuario y mi password en Facebook, y el mismo lo pongo para Netflix, y el mismo lo pongo para Telmex, y el mismo hasta la pizzería de ahí de la esquina, le pongo mi usuario y mi password con el mismo código que utilizo para todos los demás. Esa es una muy mala práctica. La pizzería de la esquina es muy probable que no tenga esquemas de seguridad robustos. Si hackean, si se roban la base de usuarios y passwords de ese negocio, por ende, tienen la de Facebook mía, la de Twitter, la de Netflix, la de etcétera, 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 ¿no? Entonces, una mala práctica deriva en posibles áreas de oportunidad en este sentido. Es muy conveniente. Yo lo que hago en lo particular es que los sitios que considero seguros, les pongo un usuario y password relativamente común, pero en sitios de alto riesgo no utilicen el mismo. Los antivirus, caballeros, damas, también es muy conveniente instalarlos. Hay gratuitos, hay de paga. Por muy interesante que sea el meme que les llega del mejor chiste del año, no le den clic, no saben lo que trae ese código. Y una vez que ustedes le dan clic, pueden desatar muchísimas cosas en su equipo informático. No confíen casi en nada, confíen en archivos que venga de gente que ustedes conocen, y aún así, el antivirus debería de tener la competencia para que si mi empleado me manda un archivo que puede estar contaminado con algún virus, podamos visualizarlo desde este punto de vista, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones generales en la seguridad informática: cuiden los archivos adjuntos en el correo, actualicen el software periódicamente, creen mejores contraseñas y cámbienlas periódicamente. Como una política de la organización, de preferencia no usen la misma contraseña para todos. Si se van a registrar en pollos el rostizado aquí en la esquina, no usen el mismo usuario y el mismo password que utilizan para Facebook. Utilicen, por supuesto, antivirus y aplicaciones de antimalware. Cierren las sesiones si alguna vez van a un cibercafé, cierren las sesiones al terminar. Si ustedes solo cierran el navegador, la siguiente persona que entre a ciertas aplicaciones puede tener acceso a la conexión que ustedes dejaron abiertas. Eviten operaciones privadas en redes abiertas o públicas como cibercafés. Realicen copias de seguridad. Yo tiene tiempo que no hago copias de seguridad, y no es negligencia. Lo único que hago es que mis archivos están sincronizados en la nube, y créanme, eso es una gran tranquilidad en este sentido, ¿no? Entonces, al momento en que se consideran las inversiones cuando uno se va a trabajar en home office, no es tan poca cosa este esquema, ¿eh? Los servicios, el internet, la energía eléctrica, la telefonía celular, el hardware en particular, la laptop, la impresora, el monitor, el sistema operativo y los paquetes de ofimática, antivirus. Hay que hacer un presupuesto adecuado en cada uno de estos contextos. Ahora, caballeros, damas, tenemos que gestionar y sincronizar proyectos en línea. Y para ello hay software. Antes teníamos a mi colega y a mi amigo con el cual interactué en el trabajo hasta el 2019 aquí al lado. Ahora no. Ahora tenemos que hacerlo a través de este tipo de software, y respetuosamente les sugerimos que lo utilicen para poder gestionar los proyectos. Todo esto nos abre la puerta a algo interesantísimo que viene dado por la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? Pues es la incorporación de las nuevas tecnologías, todo esto que estamos viendo que está ocurriendo eh, 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 en nuestro entorno, el Internet de las Cosas, el Big Data, el blockchain, va a venir 5G, todo este tipo de circunstancias, muy pronto van a tener impacto en algunas organizaciones. Yo creo que el asunto de la pyme conectada es la base antes de una estrategia de innovación y de la industria 4.0. Y ustedes también han oído hablar de la transformación digital. La transformación digital es prima hermana de la industria 4.0. La diferencia, caballeros, damas, es que la industria 4.0 se orienta a
la parte de la producción inteligente en la fábrica, hablando de cadenas de suministro, hablando de líneas de producción, hablando en logística, y la transformación digital se enfoca a cualquier área de la empresa en la cual podamos agregar valor. Acuérdense, tecnología, innovación, Industria 4.0 y transformación digital para agregar valor en la organización. ¿Cómo agregamos valor? Bueno, ustedes tienen que definir cuál es la prioridad en la cual ustedes quieren estar aplicando todo este tipo de conceptos, ¿no? Hablemos un poquito del capital humano, que también en este entorno de nuestro evento Foro Digital PYME 2020, mucho de esto viene a ser replanteado. A finales del 2019 ya muchas organizaciones consideraban, muchas universidades, muchas empresas ya le daban el espacio adecuado a las competencias, en particular a las habilidades diferenciadas o a las soft skills, como muy importantes dentro del acervo de competencias que maneja una organización o que maneja un individuo. ¿Saben qué? Esto se replanteó con el contexto 2020. ¿Por qué? Porque hablamos de que partimos de un ambiente del local de trabajo a una fuerza distribuida. Particularmente antes, en 2019, y no estoy hablando de hace 20 años, en 2019 trabajamos en silos o en líneas de producción y ahora tenemos que hacer redes y equipos de trabajo. Antes era importantísimo, muchas organizaciones todavía calibraban el esfuerzo de sus colaboradores en función de las áreas, de las horas que se quedaban y los veían sentados ahí en su asiento. Todavía mucha gente pensaba, si me ven aquí 12, 13, 14 horas sentado, puede ser que se me valore como una persona que aporta más en el asunto de los resultados de la organización. Ahora estamos en home office, estamos en esquemas de work everywhere y no necesariamente aplica el concepto de ver cuánto tiempo voy a estar trabajando, sino ahora voy a trabajar por resultados. Y en términos de las competencias, cada vez más se le daba una presencia al liderazgo, a la innovación, a la resiliencia, al trabajo en equipo, al trabajo por resultados. Todo este tipo de esquemas, caballeros, damas, ahora son en línea. Sí, el trabajo es por resultados en línea, la comunicación es digital, la eficiencia ahora en trabajo remoto, la empatía. Antes contratábamos a una recepcionista que tuviera presencia, que pudiera atender a los clientes con amabilidad, con gentileza. Ahora eso es en línea. De forma que el mensaje aquí es que las soft skills, las habilidades diferenciadas, tienen que evolucionar también a este tipo de contexto de la pyme conectada en una línea de reinvención digital. Fíjense, hice un ejercicio y bajé el famosísimo, estoy seguro que ustedes conocen bien este estudio de Skills for Work en 2019 de la OCDE, en la que mapea cuáles son las competencias más importantes. Todavía era 2019, no estábamos hablando de la pyme conectada o un esquema de reinvención digital. Las competencias más importantes según la OCDE, la creatividad y la innovación. Y vayan pensando cuáles de estas competencias tienen que ser ajustadas, modificadas, adaptadas a un esquema de home office en un entorno de una pyme conectada en reinvención digital. Creatividad e innovación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, resolución de problemas, liderazgo. ¿Cómo ejercen el liderazgo ahora remotamente, caballeros, damas? Administración de proyectos, autoaprendizaje, adaptación, todas, absolutamente todas tienen que complementarse al momento en que ustedes mandan a trabajar a sus empleados en un entorno de home office. ¿Y cuáles son las revaloradas? Las revaloradas? El trabajo por resultados, no por tiempo, la planeación, la administración del tiempo. Y bueno, es un reto interesante que se tiene en términos de este asunto. ¿Y por qué se los menciono? Porque aunque estamos hablando de la pyme conectada, hay un contexto de tecnología que tenemos que entender y que tenemos que resolver, pero también tenemos que ver la parte de competencias. Así como
un reto puede representar el que mi mejor empleado esté trabajando en su casa y se queje y se queje y se queje de que el internet no es bueno, probablemente tiene 10 megas. De la misma forma, si no se fomenta o complementan las competencias para trabajar ahora en home office, en esquemas virtuales y en trabajos de esta naturaleza, por supuesto que se va a tener una afectación en los resultados de la empresa. Ahora, la medición de resultados, ¿cómo la consideramos en este entorno de la pyme conectada? Eh, eh, en una evaluación por horas o por medición de desempeños, con indicadores duros, ya no necesariamente si llego temprano, sí es muy importante tener una disciplina al momento en que trabajo en home office. A las 9 tengo que abrir mi laptop, pero eso ya se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Porque si voy a orientarme más en evaluación por desempeño, en elementos con indicadores de satisfacción al cliente, velocidad de entrega, facturación, etcétera, ya tenemos esquemas un tanto más dinámicos en este sentido. De forma que, caballeros, damas, en el contexto de una pyme, no importa el tamaño de la organización, yo siempre planteo y propongo un esquema de planeación en el que, primera, ustedes determinen cuál es su prioridad, qué es lo que quieren hacer con su organización, cuáles son los escenarios que deberían de matizar la forma en la que van a proponer los siguientes pasos. ¿Qué les duele? ¿Qué les duele, caballeros? A muchos nos duelen ahorita los ingresos. A muchos estamos luchando por sobrevivir. Muchos nos duele la competitividad. Muchos nos duelen los servicios. Tienen que seleccionar alguno o algunos de estos elementos y tomarlos como bandera en el momento en que hacen la planeación de su organización. Segunda, recordarán los 5 estadios, los 5 escenarios sugeridos en este respecto. Seleccionen uno y vamos a ver cuáles son los aceleradores de la planeación que nosotros pudiésemos seleccionar en este respecto. Liderazgo, innovación, Industria 4.0, transformación digital, la pyme conectada o diseño y consultoría para la reinvención digital de este tipo de cosas. Difícilmente un proyecto, vamos a suponer que ustedes dijeron, ahorita me duelen las ventas porque se detuvieron muchas cosas. Estoy en el estadio de resiliencia y le voy a apostar a los canales digitales para poder seguir vendiendo en esa línea. Difícilmente van a presentarse iniciativas aisladas o solas en este entendimiento. Tenemos que ver capital humano, vamos a capacitar, vamos a complementar sus competencias, innovación, ¿qué esquema de innovación vamos a incorporar en este respecto? Vamos a incorporar esquemas de mercadotecnia y ventas basados en métodos de comercio electrónico o situaciones de esta naturaleza, la empresa conectada con capacidades de negocio y capacidades tecnológicas, como ya lo habíamos mencionado. Vamos a incorporar más allá de esto algún concepto de industria 4.0 y o de transformación digital. No lo sé, depende de muchas cosas, ¿no? Yo sugeriría que primero viéramos el asunto de la pyme conectada con las bases para saber, recuerden, las pymes conectadas nos sirve como base para innovar y para ir hacia esquemas de transformación digital y de industria 4.0. Y por último, producción, procesos y producción, vamos a modificar algo que afecte la cadena de valor, la cadena de suministro. ¿Y cómo evaluamos? Indicadores financieros en presupuestos y en finanzas. Desde luego, todos los planes, todas las iniciativas que nosotros hagamos en forma estructural para nuestra organización, tiene que estar evaluada en función del balance scorecard, de la eficiencia de las ventas, del control de flujo, no lo sé. Todo este tipo de cosas, caballeros, damas, yo estoy seguro que de alguna forma lo manejamos, pero no sé si todas las organizaciones con las que nosotros tratamos tienen las competencias para hacer un programa integral que los lleve a un estadio de viabilidad, de competitividad, de supervivencia en este contexto 2020. De forma que cuando empezó este trance, este proceso tan complejo y tan interesante de del contexto 2020,
un grupo de personas que tenemos ya muchos años, 30 años, trabajando en estos contextos, nos juntamos para hacer ideas de cómo reactivar económicamente a las empresas, a las pymes, a los gobiernos, a las organizaciones civiles, en particular a las pymes. Y esto ya lo habíamos comentado, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, hacerlo empírica u orgánicamente. Yo no estoy tan seguro que todos tengamos las competencias para poder hacer un análisis de cómo sacar adelante a la organización en la cual yo estoy colaborando. Y por último, es hacer reinvención digital. Y lo que pensamos en este sentido es que requerimos consultores en reinvención digital. Y déjenme decirles por qué. Si nos situamos en el estadio número 2, cada empresa va a hacer lo que pueda con sus propias competencias. Yo no estoy tan seguro de qué tan listos estemos y probablemente este camino sea el que muchas organizaciones tomen, pero esto nos va a tomar muchos años para poder reactivar económicamente el tejido empresarial de nuestra región o de nuestras organizaciones. ¿Qué pasa, caballeros, damas, si preparamos a un grupo de consultores en reinvención digital que vaya con las empresas, las organizaciones, los gobiernos, las pymes, las universidades y que lleve el mensaje de cómo estructurar un esquema más o menos de esta naturaleza de prioridades, planeación, aceleradores, programas para la reinvención digital y evaluación en cada una de las organizaciones que ellos pudieran tocar? Esto va a ser una forma empírica u orgánica en la que cada empresa, por sus propias capacidades, va a tener que hacer lo que le corresponda. Esto vamos a tener a un consultor que vaya y que toque a 10 o 15 empresas. Esto tiene que acelerar la forma en la cual nosotros podemos beneficiar a las organizaciones que estamos dirigiéndonos en este sentido. De forma que, en conjunto con distintas organizaciones, en particular con el Consejo Nacional de Clústeres, se acuñó en pocos meses, en 3 meses, un diplomado llamado Reinventa Digital que toca 4 grandes pilares: el liderazgo y adaptación de los nuevos escenarios y la planeación estratégica empresarial, la innovación y los modelos de negocio. ¿Por qué no pensar en la innovación y en los modelos diferenciados de negocio para cualquier tipo de organización? Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la señora que me vende comida. Antes la señora vendía en su local y la gente iba ahí a su local. Ahora la señora se reinventó, se anuncia por redes sociales, se anuncia por WhatsApp, y para nosotros pudiera ser obvio, pero para ella fue un salto cuántico, de forma que la innovación, la tecnología, la pyme conectada, la industria 4.0 y la transformación digital pudieran ser elementos en los cuales ustedes puedan encontrar viabilidad, supervivencia y continuidad de su negocio. Y por supuesto, cómo guiamos a las organizaciones para que estructuren un proyecto en torno a este tipo de objetivos. Se hizo esto bajo el paraguas del Laboratorio Nacional de Industria 4.0 y de Blockchain. Ahí están las credenciales del diplomado. Hay catedráticos muy prestigiosos que están participando en este esfuerzo. Dura 128 horas. Eh, y tiene 4 módulos y 3 rutas especializantes: comercialización de soluciones para la reinvención digital para la gestión pública, o sea, en gobiernos, y educación superior 4.0. A todo esto, su diploma se les entrega en blockchain. Somos de las primeras organizaciones en que su diploma puede estar registrado en blockchain, porque en términos de credenciales de extensión universitaria o de educación continua, pues no hay un registro. Yo les puedo llegar con 20 diplomas de que he tomado tantos cursos y es un dogma de fe.
No así las profesiones, en las profesiones hay un registro, pero en credenciales laborales no necesariamente. Entonces, somos de los primeros en incorporar un diploma en blockchain en este respecto. De forma que se tienen que inventar nuevos perfiles, creemos. No existe el consultor en reinvención digital y el tiempo nos dio la razón. Hemos visto postulados del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, del World Economic Forum, de algunos gobiernos en algunos países en los que se llama a los consultores en reinvención digital para ir como un ejército de evangelizadores a ayudar a las pymes, a las empresas, a las universidades a reinventarse digitalmente. De forma que eso fue lo que nosotros hicimos y bajo esta premisa, esta es nuestra lucha, esta es nuestra aportación que queremos hacer para que las pymes de nuestra queridísima región, de nuestros queridísimos países, pudieran reconstituirse más rápidamente. Las personas que fondearon esto propusieron un precio original de 30,000 pesos masiva por persona y ellos están dispuestos a fondear la mitad para las empresas y los profesionales del foro digital PYME que les pudiera llegar a interesar el generar consultores en reinvención digital. De forma que, caballeros, damas, la jornada para la reinvención digital de las pymes conectadas en nuestro país está todavía en marcha, todavía tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que instrumentar y estamos a sus órdenes a través de este mecanismo, a través de este instrumento para poder apoyarles en lo que podamos en esta misma línea. Si me lo permiten, abrimos la sesión de preguntas y respuestas y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Ricardo. Desafortunadamente ya no tenemos mucho tiempo para el tema de las preguntas, pero no se preocupen, ustedes escríbanos al chat. Todas sus preguntas, sus comentarios serán compartidos con Ricardo y los podrán consultar a través de nuestra cuenta de YouTube, que en un momento se los estarán poniendo ahí en el chat. También recuerden que este es un evento con causa. Les vamos a compartir el enlace por si desean contribuir con esta causa. Y es una excelente forma de agradecer todo el contenido compartido, ¿no?, de nuestros expositores. Y también, muy importante, recordarles, aquellas empresas que cuentan con Armstrong pueden evaluar las competencias home office que bien comentaba Ricardo para poder potencializarlas de una mejor manera. Y bueno, les agradezco mucho su participación.